4 horas a caballo, una historia que me enseñó a desaprender la educación. Hola, mi nombre es Daniel Fontalvo, docente y estudiante de la Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural. Hoy quiero contar una historia que no empieza en un aula, sino en una decisión. Una decisión que tomé a los 18 años, cuando dejé mi ciudad, Girardot, con sus comodidades, su cercanía, sus privilegios invisibles, para irme al departamento del Caquetá, tras ganar un concurso de ingreso que cambiaría no solo mi vida profesional, sino mi forma de comprender la educación, el territorio y las desigualdades. Esta no solo es mi historia, es también la historia de miles de docentes rurales que caminan, resisten y educan en medio de las realidades atravesadas por el conflicto armado, la ruralidad dispersa y las narrativas dominantes sobre el qué debe ser sobre la educación. Y me pregunto, ¿quién decide qué es una educación de calidad? ¿La ciudad? ¿La norma? ¿O el territorio? Tenía 18 años cuando hice mi maleta. No era una maleta cualquiera. Era una maleta llena de sueños, miedos y, sin saberlo, de ideas preconcebidas sobre la educación. Salí de Girardot dejando atrás la comodidad del asfalto, la cercanía del transporte, la señal de internet estable y la idea romántica de una escuela tradicional. Llegué al Caquetá, un territorio hermoso, profundo, marcado por el silencio de la selva y las huellas invisibles del conflicto armado. Mi escuela no estaba al final de una calle, estaba al final de un camino que se recorría caminando o a caballo. Más de 4 horas. 4 horas que no solo medían distancia, sino también desigualdad. Recuerdo el primer día, el barro en los zapatos, el sonido de los insectos, el cansancio físico, pero sobre todo el impacto emocional de ver una educación rural dispersa, donde los estudiantes no solo aprendían a leer y a escribir, sino también a sobrevivir. Allí entendí que la educación no llega en un bus escolar, llegaba en botas pantaneras. Mis estudiantes caminaban horas para llegar a la escuela. Algunos venían sin desayunar, otros cargaban historias de desplazamiento, silencio familiar y memorias del conflicto que jamás aparecían en los libros del texto. Y yo, recién llegado, con formación académica urbana, pensaba que sabía enseñar, pero el territorio me enseñó algo distinto, que la educación no es universal, no es homogénea y mucho menos neutra. Pronto me di cuenta de algo doloroso. Las políticas educativas, los lineamientos y las evaluaciones estaban diseñadas desde la lógica urbana. Se exigían resultados estandarizados a niños que vivían en contextos de ruralidad dispersa. Se pedían evidencias digitales donde no había conectividad. Se hablaba de innovación tecnológica donde aún se escribía con cuadernos compartidos. Ahí comprendí que existía una narrativa dominante, la idea de que la educación es igual para todos. Pero en el Caquetá, la educación no era igual. Era resistencia, era adaptación, era humanidad. Mi experiencia se conecta profundamente con las epistemologías del sur, quienes decían que el conocimiento no puede construirse solo desde visiones hegemónicas, sino desde las realidades históricas y territoriales de los pueblos. Pues en el Caquetá, un contexto rural, comprendí que los saberes locales, las experiencias campesinas, las memorias del territorio eran también formas legítimas del conocimiento, aunque muchas veces invisibilizadas por el sistema educativo tradicional. Asimismo, esta vivencia refleja el impacto del peligro de una historia única, ya que durante mucho tiempo se ha contado una sola historia sobre la educación, la urbana, la estandarizada, la centralizada. Sin embargo, mi experiencia rompió esa narrativa única al vivenciar múltiples realidades educativas que coexisten en Colombia. Desde la perspectiva de la transmodernidad, mi rol como docente se transforma cuando dejo de imponer modelos educativos homogéneos y empiezo a integrar saberes locales, culturales y territoriales, reconociendo al estudiante rural como sujeto histórico y no como sujeto deficitario. De igual manera, la memoria del territorio,
marcada por el conflicto armado y la resiliencia comunitaria, nos enseña que el Caquetá no puede comprenderse sin su historia, sus silencios y sus contextos complejos. Hoy, después de esa experiencia, comprendo que ser docente en contextos rurales no es solo enseñar contenidos, es reconocer diferencias, es aplicar enfoques diferenciales, es entender que no todos los estudiantes parten del mismo lugar social, cultural o territorial. Mi práctica docente cambió. Dejé de ver la educación como transmisión de saberes y comencé a verla como un acto de justicia social. Comprendí que reimaginar mi rol docente implica escuchar más, contextualizar más y humanizar más la educación. Irme a los 18 años al Caquetá no fue solo un traslado laboral, fue un desplazamiento epistemológico. Dejé atrás la comodidad de una educación pensada desde el centro para aprender desde la periferia. Hoy sé que caminar 4 horas hacia una escuela rural no es solo un trayecto físico, es un recorrido simbólico hacia una educación más inclusiva, intercultural y humana. Porque la verdadera transformación educativa no comienza en los discursos, comienza cuando el docente se permite desaprender, para volver a aprender desde el territorio, la memoria y las múltiples historias que habitan en el aula. Y entonces entendí algo que nunca olvidé. La educación rural no es inferior, es profundamente distinta. Y es en esa diferencia donde habita su mayor riqueza. Yo soy Daniel Fontalvo y esta es mi autoetnografía de la Unidad Académica Enfoques Diferenciales en Educación de la Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural de la Universidad del Bosque. 26 de febrero del 2026.